En este vídeo explicamos todo sobre el famoso FTP y otros hitos fisiológicos importantes para planificar el entrenamiento, controlar nuestro rendimiento deportivo y nuestra salud. Y como ya es habitual, cuando se trata de entrenamiento, tenemos el lujo de contar con la ayuda de Javier Fernández Alba, entrenador nacional de ciclismo y CEO y fundador de Entrenamiento Ciclismo. Bienvenido al canal, Javier. Bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo. Gracias a ti. Después de las zonas de entrenamiento, estamos seguros de que el concepto FTP es el más utilizado y citado en la literatura sobre el entrenamiento. Javier, ¿qué es el FTP y por qué es tan relevante en nuestro entrenamiento? Bueno, primero voy a citar los que acuñaron el concepto FTP, fueron los pioneros del entrenamiento por vatios, Andy Coogan y Alan Hunter, para allá para el 2010, ¿no? Lo citaron en su libro que fue Entrenamiento por vatios, que fue la guía de todos los entrenadores, ¿no? Fue cuando empezamos a trabajar realmente por vatios. El FTP ellos lo definieron como esta capacidad que tiene un deportista para ir a su máximo nivel de esfuerzo. Ellos citaban sin fatigarse durante una hora. Yo creo que sin fatigarse, yo creo que es un concepto que no queda demasiado claro. Yo diría al límite de tus posibilidades, porque lo que está claro es que cuando hablamos de una hora, tu esfuerzo máximo, siempre te vas a fatigar. Entonces, bueno, habría que aclarar cuál es el concepto de fatiga. Pero yo creo que para que quede claro a todo el mundo sería ese esfuerzo maximal que podemos hacer todos durante una hora lo más estables posible. Sería como una fase estable, pero fatigándonos, ¿no? Porque si no es fatigándonos no puede ser el máximo esfuerzo, ¿no? A partir de ahí se utilizó, vamos a decir, ese número, esos vatios que desarrollabas ahí, incluso esa frecuencia cardíaca media que desarrollabas en ese esfuerzo para determinar las zonas de entrenamiento. Bueno, pues en resumen, el FTP, traducido es el umbral de potencia funcional, se mide tanto en vatios como en pulso, y sería esos vatios o pulsos medios que has utilizado durante la prueba. Mucha gente se dice el vatio medio o normalizado. Como es un test el que vas a hacerlo a la misma intensidad siempre, o el ideal es hacerlo a la misma intensidad, coinciden prácticamente el vatio medio del vatio normalizado. Eso sería una cuestión también que algunos se plantean. Si el test es bueno, el vatio medio y el vatio normalizado prácticamente coinciden en este caso. Por otro lado, también se dijo que era un predictor muy importante del rendimiento aeróbico. Está claro que cuantos más vatios seas capaz de mover durante una hora, pues más rápido vas a ir en todas esas pruebas de fondo, ¿no? Entonces también se relacionaba, o fue una definición, un número que relacionaba tu potencial aeróbico. Realmente luego eso tiene sus pequeñas intervenciones, ¿no? En general podríamos decir que es así, pero tiene sus ligeras intervenciones, porque dependiendo un poco del tipo de esfuerzo que luego vayas a hacer o vayas a competir. Al hilo de esto, se podría relacionar el FTP con los hitos fisiológicos que hablamos el otro día, ¿no? Porque el FTP realmente no es un hito fisiológico, no viene de la fisiología del ejercicio. Hemos visto que viene de un test de campo, un esfuerzo de una hora de duración. Pero sí que es cierto que hay un hito fisiológico, el otro día no hablamos, que es el máximo estado estable de lactato, que estaría un poquito por debajo del umbral anaeróbico, del VT2 o el umbral láctico 2, que sí que se podría correlacionar casi perfectamente con este FTP. O sea, quedarnos claro que el FTP estaría un poco por debajo de su umbral anaeróbico o ese umbral láctico o ese VT2 que hablamos el otro día. Y luego, claro, ¿para qué sirve el FTP? Ya hemos dicho que puede ser un predictor de rendimiento y luego de utilizarlo como rangos de trabajo, ¿no? Como zonas de entrenamiento, pero otro día también hablamos de ellas. Pero claro, imaginaros el esfuerzo que supone mental y físicamente hacer una hora de contrarreloj o una hora de puerto. Primero, porque muchas veces no encontramos un sitio donde hacer una hora de esfuerzo continuado. Más fácil en el rodillo. En el rodillo se podría hacer, luego eso podríamos hablar del FTP en rodillo porque va a ser diferente del FTP en carretera. Pero la dificultad de encontrar, por ejemplo, nosotros que nos movemos en Madrid, pues Morcuera, Leones, Navacerrada, pues para un deportista que ande un poco, pues 30, 40,
50 minutos, depende, algunos menos, pero no una hora. Entonces ya había una limitación pues de buscar el espacio, y luego psicológica. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que hicieron es correlacionar esta hora de esfuerzo con un test de 20 minutos. Entonces quedó reducido pues, a un protocolo que también está en la literatura, un calentamiento previo, unos esfuerzos para activar y luego 20 minutos de esfuerzo máximo. Y luego, para calcular el famoso FTP, pues lo que habían es restar un 5% a esos 20 minutos. O sea, se entendía que en 20 minutos puedes hacer un poquito más de esfuerzo que en una hora, un 5%. Luego eso también tiene sus salvedades, ¿no? Depende para cada uno, pero bueno, en general para todos vale. Y a partir de ese test de 20 minutos ya se obtenía ese FTP y determinaban las zonas de entrenamiento, ¿no? De memoria no recuerdo exactamente, pero vamos, hacemos una idea. La zona 1 estaría en torno a un 55% de ese FTP, por debajo de eso. En la zona 2, ya digo, estoy hablando de memoria, o sea que a lo mejor aquí meto un poco la pata, entre el 55 y el 75%. Eso es lo que comprendería la zona 2 de entrenamiento, ese componente aeróbico, ¿no? La zona 3 estaría entre ese 75 y aproximadamente el 90% sobre el FTP. Estamos hablando que el FTP pues es casi una zona umbral, entonces un poquito por debajo. La zona 4 justo estaría entre medias, entre ese, vamos a decir, 90, 95%, 100, 105%, y luego la zona 5 estaría del 105%, o sea, por encima del FTP un 5%, hasta el 120%. Ahí es donde el FTP ya empieza a fallar, ahora os explicaré. Y luego la zona 6 o la zona neural directamente no se puede calcular a partir del FTP, ¿no? Eso es un poco la limitación que tiene este modelo, ¿no? Este modelo, vamos a decir, matemático trasladado a la fisiología. Pero sí que es cierto que es un modelo que se usó, que usamos todos los entrenadores o hemos usado durante muchos años, que sigue siendo válido para prácticamente todo el mundo, y que ahora, bueno, ahora tenemos herramientas como WKO, que vamos ya por la versión 5, que sacan un modelado de potencia a partir de la curva de cada ciclista, y precisamente Andy Coogan, el mismo autor de estos levels, ha hecho los E-levels, ¿no? Que se calculan a partir de ese modelado. Son bastante más fiables, y sobre todo en las zonas altas, porque el modelado se podría quedar un poquito cojo, el FTP en zonas altas, ¿no? Ahí es donde podría haber más variación, sobre todo dependiendo del perfil de cada ciclista, ¿no? Pero vamos, que en general este FTP, que lo llevamos utilizando toda la vida, puede ser una forma muy óptima de establecer o de correlacionar los vatios, porque sí que estamos hablando de vatios, aunque también se puede hablar de frecuencia cardíaca, con zonas de entrenamiento y fisiología, ¿no? Ya os digo que de hecho hay un modelado de fisiología basado en el modelado de la curva de potencia. Luego también seguro que hay alguno que puede apuntar, oye, ¿y se puede hacer otro test? Bueno, hay bastante más test, ¿no? Pero a raíz de este luego salió el test de 8 minutos y el test de 5 minutos. Por un lado, porque 20 minutos suena menos que una hora, pero sigue siendo un esfuerzo grande y duro, entonces la gente va buscando un poco el economizar. Entonces, hay un test de 5 minutos que se puede correlacionar con el de 20 minutos, y el índice de corrección, en vez de ser 0,5, sería 0,8. Entonces, en un test más pequeñito buscas el FTP. Sí que es cierto que cuanto más corto sea el test, pues más rango de probabilidad existe, ¿no? Pero también es mucho más cómodo. Y luego, por último, añadir a este modelo de FTP, que desde mi punto de vista es idóneo, que el FTP cambia. O sea, si hacemos las cosas bien y entrenamos bien, pues a lo largo de una temporada tenemos que ir mejorando nuestro FTP. Entonces, o nuestro nivel de rendimiento. Entonces, habría que hacer test de FTP cada 4. Yo, por ejemplo, como entrenador lo hago cada 4 semanas al principio de la temporada, y luego ya cuando me meto en temporada a lo mejor cada 8, y cuando llega un momento ya igual me quedo ya con los valores más estables, ¿no? Pero sí que hay que repetirlos en el tiempo, porque si no, claro, estaríamos entrenando mal. Por debajo de nuestro rendimiento en ese momento. Exacto, ¿no? Si nosotros debemos mejorar el rendimiento, pues luego todos estos porcentajes que he citado y que van a venir en una tabla, y ahí seguro que no hay ningún fallo, van a ir variando. Entonces, si queremos seguir mejorando, tenemos que ir trabajando esos rangos. Como yo le digo a mis deportistas, cada vez que mejoran un test,
saltan de alegría, pero cuando yo les marco las nuevas zonas de entrenamiento, ya hay la alegría. Hay que entrenar más duro. Digo, eso es culpa tuya, ¿no? Porque has mejorado. Y si quieres seguir mejorando, hay que seguir potenciando las zonas de entrenamiento. Genial. Bueno, y para terminar, ¿nos podrías decir más o menos en qué rango se mueven los diferentes ciclistas dependiendo de su nivel de ese FTP que nos has comentado? Sí, la verdad es que ahí hay tablas un poco comparativas. La gente esta que hemos comentado antes, Andy Coogan y Halen Hunter, hizo una tabla por categorías. Al final es un poco farragosa porque son las categorías de ellos americanas. Algo aproximado, claro. Sí, pero bueno, por ejemplo, un cicloturista, vamos a decir que haya con un nivel aceptable, seguramente su FTP estará a partir de 220, 230 vatios. Ya, con eso consideraríamos que ya vamos bien. Un ciclista ya de competición, pues categorías inferiores, un junior, un cadete, pues a lo mejor estaría en torno a los 270, 260, 270, muchos máster andan ya por ahí y más. A lo mejor un aficionado ya ronda los 330 y los profesionales pues rondan los 360, 400. Esto va a ir también muy en relación al peso. Entonces, claro, al final, normalmente las tablas un poco que comparan unos ciclistas con otras son en relación al vatio kilo, ¿no? Que sería cuántos vatios muevo en FTP, esos 300, pero claro, los divido por mi peso. Entonces, claro, también hay gente que mueve muchos vatios, pero que pesa mucho, entonces esa relación vatio-kilo disminuiría. Por ejemplo, un cicloturista de los buenos, pues seguramente ese FTP estaría en torno a los 4 vatios kilo. Un juvenil máster, que suelen estar ahí más o menos en el mismo nivel, los buenos, en torno a 4 vatios kilo, 5 vatios kilo. Tiene más sentido hablar entonces de vatios kilo que lo que estabas diciendo antes. Sí, al final tienen más sentido. Te iba a preguntar también por el tema de las mujeres, porque evidentemente esos rangos me imagino que cambian en el ciclismo femenino. Sí, ahora si quieres ponemos algún ejemplo, sobre todo de competición, que es donde más se tiene cuantificado. Un amateur, de los buenos estamos hablando, pues sí que ronda los 5,7 vatios kilo, 5,6, 5,7, y luego pues un profesional sobrepasa los 6 vatios kilos, ¿no? También es cierto que dentro de los profesionales hay profesionales que mueven muchos vatios, pero que luego son muy pesados y son contrarrelojistas, y a lo mejor no llegan a esos 6 vatios kilos, pero la contrarreloj la ganan, y el escalador que no mueve esos 400 vatios que te mueve, o 450 que te mueve contrarrelojista, pero claro, luego te está moviendo 300, pero si pega 50 kilos, pues al final la relación vatio-kilo sale mejor. Entonces también ahí habría que tener un poco en orden. Y en línea de las chicas, ya digo, de lo que más hay publicado, de lo que más se puede contrastar serían las profesionales, pues sí que una chica amateur buena ronda los 5 vatios kilo, 2 vatios kilo, estamos hablando de ciclistas amateur o profesionales. Bueno, recordamos que ya publicamos un vídeo en el que Javier nos explicó las zonas de entrenamiento y es muy recomendable que lo veáis para completar la información que nos acaba de dar sobre el FTP y demás hitos fisiológicos. Tenéis el enlace abajo en la descripción, donde también encontraréis el enlace a una lista de reproducción con todos los vídeos sobre entrenamiento que hemos publicado. Javier, muchas gracias por tu colaboración y esperamos tenerte pronto para hablar sobre nuevos temas del entrenamiento. Muchas gracias a vosotros por volver a invitarme y la verdad es que yo encantado de seguir compartiendo mis conocimientos de entrenamiento. Muchas gracias. Os recordamos que el equipo de entrenamiento ciclismo dirigido por Javier ofrece sus servicios a ciclistas de todos los niveles, sea cual sea su objetivo y condición física, desde aficionados que se inician o quieren planificar mejor sus salidas, marchas o aventuras ciclistas hasta profesionales. Tenéis toda la información en su página web. Bueno, Javier, y nos vamos a despedir para seguir la tradición con un chiste. ¿Sabéis cuánta leche da una vaca en su vida? La misma que en bajada. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita y hasta el próximo vídeo.